Dam, 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 dam. La estrella es él. Vamos a conversar sobre este micrófono con el que hago prácticamente todos los videos. Para aquellos que es la primera vez que están viendo este canal, nos dedicamos al entrenamiento de la voz, las diferentes producciones que podemos llegar a hacer con tono, velocidad, volumen, personajes. Y utilizamos, por supuesto, distintos tipos de micrófono. Básicamente, este es el que me acompaña todo el tiempo. Electro Voice RE20. En primer lugar, decirles que se trata de un micrófono dinámico. Paseaba como todas las tardes un rato junto al río, cuando de repente escuché el sonido de un timbre de bicicleta a mis espaldas. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. I've heard people say that's too much of anything, it's not good for you. But I don't know why about that. ¿Y qué quiere decir? Que los micrófonos de condensador, que no es este, utilizan una fuente de poder, una fuente phantom o fuente fantasma que requiere de 48 volts. Este no. Este micrófono muy sencillamente tú lo puedes conectar a tu tarjeta de sonido, a tu consola. Puede ser que tengas una pequeña consola ya que no tenga prácticamente nada, simplemente una entrada de micrófono. Este funciona. No se trata de uno de los micrófonos hoy día más utilizados a nivel de home studios y de estudios de grabación. ¿Por qué? Si bien se ve, por supuesto, en los estudios de grabación que están muy bien equipados y que tienen muchas opciones de microfonía, probablemente haya uno, pero no es el más elegido por varias razones. Una de ellas es que no se trata de un micrófono de los económicos. No, su precio aproximado en Estados Unidos ronda los 400 y algo de dólares, lo cual lo pone muy por encima de micrófonos competidores que están en 100 y algo, 150, 300, te vas mucho más arriba. Por otra parte, aquellos que buscan cierta definición, cierta cosa mucho más delicada y fina y que llegue a ciertas frecuencias, probablemente este tampoco sea el micrófono. Estoy empezando por aquellos aspectos que podríamos considerar negativos. Sin embargo, se trata de un microfonazo. Es una bestia. Es un micrófono de los referentes a nivel de radiodifusión, sobre todo en los Estados Unidos. Lleva décadas y décadas equipándose y viéndose en las principales cabinas de radio. Tiene varias ventajas. En este momento te aclaro, ya lo he puesto por aquí seguramente en el video, que estoy directamente conectándolo a la tarjeta de sonido Scarlett 6 y 6. No tiene nada de proceso, absolutamente nada. Justo consideré esto. Cable directo a la tarjeta. No hay control de volumen, no hay nada. Varias características interesantes. En primer lugar, su construcción, su porte, su peso. Su diseño, también, ¿por qué no decirlo? Le estoy hablando así, pero también si me dirijo un poquito aquí de costado, me voy del eje, se va a notar, y cuanto más amplificado esto, se va a notar esa diferencia de tonos agudos entre un sitio y otro, pero sin embargo, es un micrófono que dentro de esta área funciona perfectamente, no se va tanto. Ahora, si empiezo a alejarme conforme entro a producir una serie de pulgadas hacia atrás, es muy clarito que no está pensado para continuar tomando el audio. Estamos hablando dentro del parámetro o considerando que no le voy a poner un procesador que probablemente al levantar muchísimo y al amplificar todo esto lo regule mucho mejor. Y sí te puedas mover para un sitio o para otro, pero de no ponerle nada, el micrófono por sí solo tiende a apagar. Y esto es un aspecto que bien podría trocarse en algo positivo en vez de negativo. Si tienes, por ejemplo, un lugar que acústicamente no es el mejor, no lo puedes preparar, no tienes tampoco ni el dinero, ni la paciencia, ni el conocimiento para acustizar adecuadamente, este micrófono es absolutamente ideal porque siempre tienes que estar encima. Y cuando la fuente sonora está tan encima del micrófono, los demás sonidos y ruidos tienden a apagarse. Ojo, digo tienden a apagarse. No es que se convierta en una cabina insonorizada absoluta, pero lógicamente todo aquello que esté a una distancia bastante grande no va a ser
prácticamente captado y solamente vas a estar encima de él. Por otra parte, otro tema interesante es el efecto de proximidad. Quiere decir esto que está muy pensado desde la ingeniería, desde los ingenieros que construyen Electro Voice, que si tú te acercas, se nota que aumenta un poco el volumen, pero no le pasa como otros micrófonos que cuando tú te pegas completamente a la membrana, a la pastilla del micrófono, la diferencia es abismal y parece que te hubieras tragado el micrófono. No es este el caso. El efecto de proximidad está mucho mejor controlado en el Electro Voice. Otra cosa interesante del micrófono tiene, ya mismo lo activo, un filtro de graves, es decir, que le puedes recortar frecuencias graves y esto puede ser útil para diferentes aplicaciones que a veces no quieres una frecuencia tan gorda dentro de tu grabación, la recortas con una palanquita y ya. Otra cosa que he notado de manera muy interesante es que lo mismo y conectado con el tema del efecto de proximidad, banca muy bien. Es un micrófono que si tú le haces un ataque, le pegas un gritillo, le das mucha fuerza, el micrófono ya de por sí, aunque no le pongas ningún compresor, el mismo micrófono está actuando de compresor. Hay músicos de primera categoría como el mismo Mick Jagger, como Stevie Wonder, que han hecho famosas performances en vivo con este micrófono. Shows radiales innumerables que han utilizado el Electro Voice RE20 por su durabilidad, por la robustez, por lo que les contaba del efecto de proximidad, por la practicidad, porque no necesitas enchufarlo a ninguna cosa, solamente lo enchufas a la tarjeta o a la consola y listo. Ojalá que el electro no sature la toma cuando canto, para que yo la pueda convertir en señal. Ojalá que su peso sea soportado por esta gran estructura que me ha costado aparte $100 más. Oh, electro, electro. Oh, electro, electro. I was supposed to talk. You know I'm buzzed over. Gracias al electro que me ha dado tanto, me graba las tomas siempre que le hablo y tiene recorte, filtro pasabajos, un popero interno y generoso rango, con esas frecuencias y el sonido plano. My electro voice said what you think. My electro voice said what you think. It's time to record now. To the good verse. When my mama said, you don't use this great, it's my card. The diamond and blue, even sure it's not enough. There's no rule, but electro is in my mind. Beautiful Mike. Dejen por aquí abajo los comentarios y nos estamos encontrando la próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Chao.